Saludos, bienvenidos a el capítulo 5 del libro de el profesor Scardapan de Italia, quien nos ha venido acompañando en los últimos meses. El libro se llama Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, diferenciable o derivable, también le decimos en español. Eh, Como ustedes saben, hemos estado leyendo el libro y avanzamos hasta el capítulo 4 en la última de esas lecturas. Lecturas lentas, quizás demasiado comentadas por mi culpa, pero que sin duda son útiles porque no solamente nos están mostrando la perspectiva matemática, teorética, también estocástica del problema de aprendizaje computacional, de Machine Learning, sino que además nos están actualizando el vocabulario. El libro está muy bien logrado en ese sentido. Ahora yo quiero hacer el día de hoy una recapitulación. Recuerdan que comenzamos a trabajar con esos bloques que están en pantalla, esas cajitas, para construir un sistema que, dada unas ciertas entradas, pueda generar una salida que sirve como predicción de algo. Como básicamente lo que están diciendo allá es que es una función que está siendo evaluada en unos ciertos valores y tiene un resultado producido, con lo cual, por supuesto, todo problema podría reducirse a una función de ese tipo si encontramos la función apropiada. El gran avance con las redes neuronales es la posibilidad de que, dadas las entradas y las salidas, podamos encontrar la función automáticamente. Eso es lo que se habla ahora del aprendizaje automático. La posibilidad de que con un montón de ejemplos de entradas y salidas de la función, aunque no conozcamos la función, vamos a poder aproximarla tanto como podamos, vamos a ver hoy, gracias a una red neuronal. Y ese es el objetivo del paseo que hemos estado haciendo. Por supuesto, ya les he dicho varias veces que hay muchas maneras de construir el sistema particular, comenzando por la mejor conocida. No es la más elemental, hay un montón de posibilidades de expansión. Es la expresiva, en el sentido de que pues el mundo no siempre se comporta como una función lineal, entonces no todos los fenómenos se pueden reducir fácilmente a estas expresiones lineales, ni siquiera a la composición de ellas, como veremos más adelante. No obstante, sirve. Es decir, la regresión lineal, por ejemplo, es un método de predicción que puede funcionar en algunos casos, y cuando menos es una primera buena aproximación. Y eso es lo que hemos estado explicando en los primeros capítulos del libro. El propósito en el caso de la predicción lineal, por supuesto, es trazar una recta que separe conjuntos de datos. En particular, lo que está haciendo la recta es aproximando o creando la vía lineal, es decir, una recta, tan cerca como sea posible de todos los ejemplos que tiene. Ese es el truco. Por eso esa forma que tiene ahí esta recta trata como de representar la mejor recta que puede representar a los datos que están detrás. Y lo que sale, por supuesto, es un valor numérico. Y es un valor numérico, una combinación lineal de x1 y x2, que son las entradas y que también son valores numéricos escalares. Entonces realmente es predecir que está sobre la recta. Pero como hemos visto, como vimos en el capítulo anterior, el capítulo 3, es muy fácil convertir a eh, esas predicciones de un valor particular en un universo con problemas de clasificación. Y lo que está acá, la regresión logística todavía no es un ejercicio de clasificación, es un cambio de función utilizando esta otra expresión funcional para calcular la y a partir de las x que vienen acá arriba en el exponente de esta función exponencial que está por acá abajo. La sigmoide, y eso es lo que se llama regresión logística, que de nuevo se utiliza para predecir valores particulares. Lo que pasa es que estamos aspirando a tener en algún momento una representación de la función en cualquier punto dado.
cualquier par de X y Y, aunque no hayan estado entre los datos de entrada, ¿no? Y entonces, bueno, se supone que entonces tenemos infinitos puntos predichos o predecibles, en principio. Aun cuando nuestra data sea siempre discreta, tenemos una cantidad finita de elementos. Yo quería aprovechar este dibujo, por cierto, para hablarles de algo que se nos ha presentado últimamente en las conversaciones en el centro de simulación, en el CECIMO. Eh, Imaginen que tenemos muchos punticos azules, muchos en la parte de arriba y muchos menos puntos rosados que tendrían que estar en la parte rosada, ¿no? Si estamos haciendo una predicción correcta. El problema con con la superabundancia de un tipo de datos, de uno de los dos tipos de, de ejemplos, puede no ser un verdadero problema para la función, porque podría aún así predecir correctamente. Aquí sabemos, ya ustedes están viendo por supuesto, que estos azules en la parte rosada son un error, así como los rosados en la parte azul. Es decir, que esta función, si fuese la salida real de esa sigmoide, es una muy mala predicción. Pero también pueden ver que es muy difícil que una recta separe esos dos grupos. Están demasiado mezclados en forma espacial como para que una recta los pueda separar. Lo cual no significa que en otros fenómenos, por ejemplo, no tengamos la recta. Es decir, en otros fenómenos tengamos bien comportados a las datas un montón muy grande de azules y unos dos o tres de los rosados, pero perfectamente separables por una recta. En ese caso, nuestro modelo de regresión logística sería muy bueno, aun cuando haya una superabundancia de uno de los dos tipos de datos. Es un detalle que quiero que tengan presente, no tiene nada que ver con la cantidad. Por supuesto, lo que va a ocurrir es que las aproximaciones van a estar empujadas por la superabundancia probablemente. Pareciera haber un sesgo hacia uno de los dos valores, lo cual no es necesariamente correcto. Bien, en el día de hoy vamos a comenzar a hablar de cómo convertir estas estructuras funcionales que hemos venido estudiando en una diversidad de estas estructuras. Es decir, este es el paso entre un bloquecito y muchos bloques para darle espacio a lo que realmente es una red de neuronas, y llamamos neuronas a cada una de estas, o funciones de activación. Fíjense ustedes, ahora ya no es la sigmoide, sino es la función paso, y esta función paso se volvió tan popular en algún momento en redes neuronales que tiene su propio nombre. Se le llama perceptrón a esta estructura, y básicamente lo que hace es que si el producto de la combinación lineal es mayor que 0, mayor o igual que 0, la salida es 1, y si es menor o igual que 0, la salida es menos 1. Con lo cual, obviamente, estamos haciendo un ejercicio de clasificación directamente. Y como pueden ver acá, de nuevo, la recta no va a ser una buena aproximación para separar estos dos grupos, pero podría ser un buen trabajo, por ejemplo, si pasa por acá, en dejar pocos errores en ambos lados de los dos tipos de errores, por la forma particular que tiene esta data, ¿no? En particular. Ok, bueno, a donde queremos llegar entonces es hablar de redes neuronales artificiales y de hablar de esta salida, esta conversión entre entradas, entre lo que sale de acá arriba como funciones de activación, de las cuales hay una colección, ¿no? Y vamos a ver dentro de un momento. Pero a donde queremos ir, el capítulo nos lo va a mostrar en términos matemáticos, es a la construcción de estos perceptrones multicapa, donde se puede conjugar la salida de uno de ellos con la entrada del otro. Y resulta que esta combinación ya no es el ejercicio de predicción lineal, sino que comienza a generar posibilidades no lineales, como ese cubo que ven ahí adentro, un poco raro de ver. Por supuesto, esto es una libertad artística, realmente no está pasando eso, pero podría pasar con algún cierto tipo de estructura. Y bueno, se convierte ahora en lo que llamamos la arquitectura de una red neuronal, una capa de entrada, unas capas ocultas, que es donde están las funciones de activación, perdón, y una capa de salida donde está, por supuesto, el resultado de la predicción, cualquiera que sea. Y esta cajita ha sido problemática desde que la monté por primera vez. ¿Qué significa? Que no hay límites. En principio se están refiriendo a que yo puedo tener tantas capas ocultas, tantas arreglos como este, pueden tener una anchura aquí, pueden ser tantas puestas
en paralelo como esta, como tantas puestas en serie en la otra dirección, ¿no? Las dos, ancho y profundidad, son las dos dimensiones en las que se suele clasificar a estas capas ocultas de las redes neuronales. Pueden ser, pero ahora esa noción de que no haya limitación, van a ver ustedes que se conecta con la capacidad predictiva y sobre todo la capacidad de aproximar una función real. Es decir, esta clase de maniobra rara que está aquí, ven que esta frontera ahora es mucho más complicada y ahora es mucho más útil para separar a los buenos de los malos, de los azules de los rosados. Y entonces esta posibilidad de crear una estructura así, que por supuesto ya no es una salida lineal, hace rato dejó de serlo, es posible si uno agrega, no necesariamente es el efecto, pero se vuelve posible si uno agrega capas. Es decir, no es simplemente agregar más capas, es que al agregar más capas tenemos una posibilidad de representación de la función subyacente con más precisión. Y ya van a ver ustedes que no hay límite a la precisión. Esa es la cosa que ha hecho que las redes neuronales sean tan interesantes por mucho tiempo. Bien, acá hay una lista de las funciones de activación tradicionales con sus nombres. Hoy vamos a ver estas últimas, la ReLU en particular. Vamos a ver cómo se introduce, ya les hablé de las otras tres. Y yo quería solamente volver a pasar rápidamente por acá, por el asunto de cómo es que se entrenan, ¿no? Hay una propagación de los pesos cuando hago el cortocircuito entre entrada y salida, pero no es tan simple como la propagación hacia adelante, sino que hay este ejercicio de propagar hacia atrás para hacer el ajuste apropiado. Y esa es la otra cosa que quiero que tengan muy presente. Las redes tienen propagación hacia atrás, propagation en particular se le llama, y el principio de que cuando yo haga el cortocircuito para ajustar los pesos, que es el ejercicio de entrenamiento de la red, esos valores puedan fluir en ambas direcciones y ajustar las cajitas, cualquiera que sea la función de activación interna que estén utilizando. ¿Qué más? Y eso es, vamos a ver cómo se hace eso en el libro y prometo mantenerlo simple, sin mayores comentarios. Capítulo 5, modelos totalmente conectados. Acerca del capítulo, en este capítulo vamos a mostrar modelos diferenciales que pueden ser construidos componiendo o juntando, o si composición se habla en español sin ningún problema, una secuencia de las llamadas capas completamente conectadas. Por razones históricas, estos modelos también son conocidos como perceptrones multicapas, MLPs. Así se les suele presentar en la literatura, MLP. Los MLP mezclan bloques lineales, similares a los del capítulo 4, con funciones no lineales, algunas veces llamadas funciones de activación, como las que acabamos de mostrarles, en particular el perceptrón y el sigmoide. Vamos a ver por qué lo hacen, porque cuál es la intención de complicarnos con funciones tan extrañas. Las limitaciones de los modelos lineales es la razón. Los modelos lineales son fundamentalmente limitados en el sentido de que por definición no pueden modelar relaciones no lineales entre las características. Como un ejemplo, considere dos vectores de entradas x y x', que son idénticos excepto por una sola característica indexada por j. Estos dos son iguales, o sea, x sub y' es igual a x sub y, excepto porque cuando es igual a j, o sea, en el otherwise que está aquí abajo, el valor de x sub y es el doble de x sub y' es el doble de x sub y. Por ejemplo, esto puede representar, dos clientes de un banco que son idénticos en todos los aspectos, excepto en su ingreso, con x' teniendo el doble del ingreso de x. No vamos a hablar de nada en particular para no crear suspicacias y envidias. Si f es un modelo lineal sin sesgo, tenemos que la salida original, que estaba dada por f de x, puede ser usada para estimar a f y x', simplemente agregándole este valor adicional que corresponde al cambio inducido por el doble, ¿no? Simplemente el peso en j por la característica en j se agrega una vez para que se sume al que ya está dentro de f de x y eso ajusta el valor de f de x'.
Por lo tanto, la única consecuencia de un cambio en las entradas es un pequeño cambio lineal en la salida dictada por WJ, asumiendo que podemos eh, calificar a los usuarios. Nos gustaría modelar relaciones como un ingreso de 1500 es bajo, excepto si la edad es menor que 30, por ejemplo. Claramente, esto no se puede hacer con un modelo lineal debido al análisis anterior. Yo no podría expresar esto fácilmente como una operación lineal de agregar o quitar estas expresiones pesadas, estas expresiones que son un escalar por el valor de la característica. No se puede reproducir esto. Creo que está tomándose muchas libertades el profesor acá, porque realmente habría que explicarlo mucho mejor. Pero el punto fundamental es que esa regla que está escrita en itálica no se puede reducir a una operación lineal. Nosotros en algún momento hicimos un trabajo interesante con aquello de los aprendices superficiales, porque nuestros agentes sí pueden usar reglas como esa para tomar decisiones en restricciones más complejas como la que se muestra en la parte de abajo. Pero eso por supuesto nos va a llevar a otro sitio. Permítanme mostrar otro ejemplo que es mucho más relevante para este caso de lo que no puede hacer una función lineal. El ejemplo prototípico de esto es el conjunto de datos de XOR. XOR es el O exclusivo, o excluyente debería ser mejor palabra. El O excluyente es el que distingue dos elementos. Si yo digo A y B, perdón, A o B y ese es el O excluyente, va a ser cierto si uno de los dos es cierto. Pero si ambos son ciertos, es falso. Ese es el detalle fundamental. Que no ocurre con el O inclusivo, que es el que solemos utilizar en el español. Casi siempre usamos el inclusivo. Eso es lo que me hace preguntarme por qué los abogados insisten en escribir IO en todos los contratos. Eso es O. Debería ser. Pero bueno, un conjunto de datos con dos valores donde cada característica tiene solamente uno de los valores 0 o 1. Por lo tanto, todo el conjunto de datos está dado solamente por cuatro posibilidades. F de 00 es 0, F de 01 es 1, F de 10 es 1 y F de 11 es 0, como acabo de describir con valores de verdad de la misma función. Donde la salida es positiva cuando sea que solo uno de las dos entradas es positiva. Es 1, quiere decir. A pesar de esta simplicidad, es una función muy pequeña, muy simple, un dominio muy pequeñito, esta cosa no es linealmente separable, o es no linealmente separable, es realmente la categoría que ellos están mencionando. Debería ser la que yo acabo de decir, pero no sé por qué la dicen de esta manera. Y no puede ser resuelta con 100% de precisión con un modelo lineal. Vea la figura 5.1 para una visualización. Y esta es la razón. Si la figura 5.1 y la ilustración del conjunto de datos XOR, los cuadros verdes son valores de una clase y los rojos son valores de la otra clase. Ustedes pueden ser 0,1, 1,0, no importa. Por supuesto, aquí para que coincidan con los valores habituales en los ejes, este es 0,0, este es 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Entonces tienes los cuatro graficados, los cuatro valores posibles de la función, de las entradas de la función y la salida, y puedes ver que si uno traza una recta, no hay manera de separar los unos de los otros. Si trazo la recta así, queda mal clasificado uno de los dos, queda mal. Si la trazo así, igual. Si la trato así, igual. Si la trazo así, igual. Si la trazo así. Como quiera que la trace, no voy a poder con una sola recta separar a los rosados de los verdes. Tengo que hacer una curva de algún tipo, algo así como una no sé, una cosa así como la que estoy dibujando, que no sé cómo mencionarla. No es una esfera, no es un esferoide, no es una elipse, no sé. El cuento es que no es fácilmente separable. Este conjunto de datos no es linealmente separable. Es lo que están tratando de decir, que es lo que había dicho antes.
¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, no hay que preocuparse porque tenemos una solución bajo la manga, o mejor dicho, dentro de la manga. Vamos a sacar otra función. Composición y capas ocultas. Esta es una de estas secciones que en donde no puedo decir mucho porque dice no se la pierda, así que está jugosa. Una idea poderosa en programación es la descomposición, es decir, el partir, quebrar un problema en sus partes constituyentes recursivamente, hasta que cada parte pueda ser expresada en operaciones manejables más simples, las más simples posibles. Es decir, hasta que no se pueda seguir dividiendo, porque ya tenemos la operación con la cual podemos trabajar. Algo similar puede ser alcanzado en nuestro caso, imaginando que nuestro modelo F es, de hecho, la composición de dos operaciones entrenables. Y eso, no me pregunten por qué está usando esa palabra, me parece que está tentando su suerte, pero tiene que ver con que lo vamos a poder aprender por separado, o algo así. Donde F2 compuesto F1, así se lee, F2 compuesto F1, es la composición de dos funciones. F2 compuesto F1 de X es F2 evaluada sobre el resultado de evaluar a X en F1, a F1 en X, quiero decir. Es decir, es como anidar una dentro de la otra. Esta secuencia se convierte en el anidamiento. Y asumimos que cada función instancia su propio conjunto de parámetros entrenables. Por eso lo entrenable, cada quien por separado. Podemos seguir subdividiendo la computación y tener ahora esta expresión. Ustedes pueden ver FL compuesta con FL-1 hasta que llegamos a F1, donde ahora tenemos un total de L funciones que están siendo descompuestas, que allá son el resultado de la descomposición, debería decir, ¿no? Note que mientras que F1 no cambie el tipo de su dato de entrada, podemos encadenar juntos tantas como transformaciones estas como queramos. Y cada una va a agregar su propio set de parámetros entrenables. Así que cada una tiene su propia pesos, si ustedes quieren. Entonces, pesos, pero no estamos hablando de evitar las expresiones lineales. Ya voy para allá. Tengan paciencia. Por ejemplo, en nuestro caso, la entrada X es un vector. Por lo tanto, cualquier operación vector-vector, por ejemplo, la multiplicación matriz de una matriz, o sea, multiplicar X por la matriz, que nos da otro vector, esta cosa es un vector, puede ser combinado junto con un número sin límite de veces. Perdón, puede ser combinadas un número sin límite de veces. Sin embargo, se debe tener algún cuidado. Suponga que encadenamos dos proyecciones lineales diferentes. Aquí está F1, es esta cosa que produce el vector H, y luego la salida Y es, aquí está, perdón, H siendo considerada como el vector dentro de la expresión, pero ahora esta cosa no es una matriz como antes, sino es un vector transpuesto para que el producto sea el valor cardinal de salida que se espera de Y. Recuerde que eso está así porque en las capas intermedias voy a tener múltiples salidas al final de cada capa, pero al final, en la capa de salida final, tengo solo un valor, por ejemplo, si eso es lo que me está pidiendo aproximar en la función. Perdón, es fácil ver que estas dos proyecciones colapsan en una sola. Es decir, que esta expresión se puede reducir a la matriz resultante de este cálculo que está por acá por X más C. Y entonces ahí está C, sería esta otra cosa que es la composición de los pesos y todo lo demás. Es decir, no es trivial la composición de la secuencia, pero no es tampoco imposible de entender, como ustedes pueden ver. La idea de los modelos multiconectados, FC, Fully Connected, también conocida como perceptrón multicapas por razones históricas, es insertar un simple elemento, perdón, una simple no linealidad en cada elemento, element wise. La linealidad es una función phi de los reales a los reales,
entre las proyecciones para evitar el colapso. Es decir, que H no es directamente la salida lineal de esta expresión lineal, valga decir, es decir, que no es el resultado de una expresión lineal, sino que en el medio hay una no linealidad. Y entonces H sale siendo un vector y entra en la siguiente capa. Esto es lo que llamamos la función de activación al comienzo de la clase, que no voy a explicar porque la va a explicar de una vez el libro. El segundo bloque puede ser lineal, como en esta expresión, o puede ser envuelto en otra linealidad dependiendo de la tarea. Por ejemplo, una función softmath para clasificación. ¿Recuerdan la función softmath? La vamos a volver a ver. La función phi solo puede ser cualquier linealidad. Por ejemplo, una polinomial, una raíz cuadrada o una función sigmoide que es tan popular que se llama sigma aquí. Pues sigmoide, claro. Como veremos en el siguiente capítulo, escoger una tiene un gran efecto en los gradientes del modelo y en consecuencia en el proceso de optimización. Y el desafío es seleccionar una phi que es suficientemente no lineal. ¿Qué tal la expresión? Después dicen que los matemáticos no usan lenguaje, ¿cómo es? Atrevido. Suficientemente no lineal para prevenir el colapso, manteniéndose tan cerca como sea posible de la identidad en sus derivadas. Ese es uno de los detalles. Que no se conviertan en funciones lineales que al derivar desaparezca la derivada o se vuelvan cero permanentemente. Cero tiene que ser para que hablemos de máximos y mínimos, pero recuerden, si es un número fijo, el paisaje se vuelve plano y entonces en ningún sitio vamos a saber si es máximo o mínimo, no podemos aprovecharnos de eso para buscar los valles y las montañas. Una buena elección por omisión es la llamada unidad lineal rectificada, ReLU, Rectified Linear Unit. Y ahí está la definición de ReLU, que es importante, es una de las funciones de activación más populares en la industria de las redes neuronales. Y ahí está, dice una unidad lineal rectificada ReLU, se define en cada elemento como el máximo entre 0 y el valor que esté generando la expresión lineal original. Es básicamente o es 0 o es el valor máximo, con lo cual ustedes están viendo, estamos cortando a los negativos, básicamente. Y van a ver la forma del corte en un segundo cuando veamos la expresión funcional. Tendremos mucho más que decir acerca de ReLU en el siguiente capítulo, en el 6. Con la adición de un phi podemos ahora encadenar tantas transformaciones como queramos. Y entonces tenemos que este es el perceptrón multicapas disperso en un montón de funciones intermedias, cada una de las cuales está alimentada por esos pesos que son la parte lineal que todavía preservamos de la expresión. En el resto del capítulo nos vamos a enfocar en analizar el entrenamiento y las propiedades de programación de esta primera clase de modelos. Primero, sin embargo, una pequeña digresión sobre las convenciones para ponerle los nombres a las cosas. Vamos a hacer eso y creo que voy a parar porque, como habrán notado, la garganta sigue molestando, pero no quiero dejarlos hasta aquí. Vamos a leer esta sección también sobre la terminología de las redes neuronales. Como hemos mencionado, las redes neuronales tienen una larga historia y un gran bagaje de terminología, muchas cosas que se han usado y se dejan de usar y luego pierden el sentido o quedan fuera de contexto cuando uno las cita. Que hemos resumido brevemente acá. Estoy mezclando mis comentarios con la traducción, disculpen. Cada FI es llamado una capa del modelo. Con lo cual FDL, por supuesto, que es la última capa, es la capa de salida. Y FDI con los I entre 1 y L-1 son las capas ocultas. Y con un poco de sobrecarga notacional, la X solita
es la capa de entrada, es decir, el vector donde están los datos del ejemplo, de los ejemplos. Con esta terminología podemos restablecer o replantear la definición de una capa completamente conectada en forma de lotes, como se muestra en la definición a continuación. La definición de 5.2, capa completamente conectada, para un lote de n vectores, cada uno de tamaño c, representado como una matriz. ¿Recuerdan la forma matricial de representar los vectores? NC, n filas, c columnas, es decir, como apilados. Una capa completamente conectada está definida de la siguiente manera. Una FC de X es phi de XW más B. Los parámetros de la capa son la matriz W, que tiene una dimensión, una forma de C por C', y el sesgo, el vector de sesgo, que es un vector simple con la dimensión C', para un total de C más 1 por C' parámetros. Esa es la cantidad de parámetros. Así es como se miden los parámetros en las redes neuronales, asumiendo que phi no tiene parámetros, por supuesto. Perdón. Sus hiperparámetros son la anchura C' y la nonlinearidad phi. Esos son los hiperparámetros. Eso es notación simplemente, por supuesto. Ya vamos a explicar qué es cada cosa. Las salidas f sub i de x son llamadas las activaciones de la capa. O sea, lo que produce cada capa, ¿no? Cada nivel. Donde algunas veces podemos distinguir entre la preactivación y la postactivación, antes y después de la nonlinearidad. La nonlinearidad phi en sí misma puede ser llamada la función de activación, como hicimos antes. Cada salida de f sub i es llamada un neurón, una neurona en español. Aun cuando mucha de esta tecnología está obsoleta o muy vieja, es todavía usada y por tanto la vamos a usar cuando la necesitemos. El tamaño de cada capa, la forma de la salida, es un hiperparámetro que puede ser seleccionado por el usuario y solamente influye, puesto que solamente influye la capa de entrada de la siguiente capa, que es conocida como la anchura de la capa. Para un mayor número de capas, el número de hiperparámetros crece linealmente y su selección se vuelve una tarea combinatoria. Vamos a volver a este punto en el capítulo 9. Nosotros no vamos a volver porque no lo vamos a leer por ahora, pero ustedes pueden, por supuesto, hacerlo cuando tengan la oportunidad de completar la lectura de todo el libro. Cuando discutamos el diseño de modelos con docenas o centenas de capas y las necesidades de esos modelos, por supuesto. El concepto de capa es también ampliamente distribuido en los frameworks comunes, que son los sistemas para resolver las redes, para entrenarlas y para usarlas. Son los frameworks que ustedes ya lo conocen, lo hemos instalado. Una capa tal como en E5.7 puede ser definida como un objeto que tiene dos funciones. Una función de inicialización que inicializa al azar todos los parámetros del modelo basado en la selección, en los hiperparámetros seleccionados, y una función de llamada que proporciona la salida de la capa en sí misma. Vea la sección, la cajita C51 para que veamos un ejemplo de esto. Aquí está este 6C', los hiperparámetros, como ellos dicen, ancho y profundidad. Y aquí está una función de inicialización y una función de cálculo de la ReLU, por ejemplo, de una de las ReLU. Ahí está, por supuesto, apelando a la función ReLU que está definida en el framework originalmente. Entonces aquí dice implementada como un objeto de PyTorch. Requerimos una sintaxis especial para diferenciar parámetros entrenables, tales como W, de otros tensores no entrenables. Aquí está donde está la W.
PyTorch también tiene una colección de capas en TorchNN, incluyendo la capa FC, implementada como TorchNN lineal, curiosamente, es decir, este es haciendo la primera al principio, ¿no? Haciendo nosotros mismos, pero NN tiene ya creada la red neuronal, si ustedes quieren. Entonces un modelo puede ser definido encadenando instancias de tales capas. Por ejemplo, en PyTorch esto puede ser alcanzado utilizando el modelo secuencial. Entonces un modelo es la secuencia de una capa conectada con la siguiente. Note desde el punto de vista de la firma de entrada-salida que no hay una gran diferencia entre una capa como se le define en C2, en C5.1 y un modelo como se define antes. Una capa, un modelo son la misma cosa, un modelo puede tener muchas capas, ahí empieza la diferencia. Y podríamos utilizar claramente un modelo como una capa de uno más grande. Esta composicionalidad es una característica definitoria de los modelos diferenciales. Ajá. Aproximación, propiedad de aproximación de las MLP. Ajá. Aquí cambiamos de tema, ya no hablamos más de notación, ahora hablamos de la expresividad de los perceptores multicapas en principio, de estas composiciones de neuronas que hemos estado viendo. Y es un tema un tanto ¿qué? ¿Sutil? No, no es sutil. Van a ver que es grueso, es fuerte y un poco complicado de discutir rápidamente. Así que yo voy a hacer una parada acá. Voy a dejar el video de este tamaño para que ustedes puedan ir a la primera parte del capítulo y recomponer los conceptos y pues pregunten por favor si no quedó algo claro y lo volvemos a construir. Y volveré más tarde con la siguiente parte de este capítulo, a ver cómo quedó de tan grande.